¿Cómo se hace ciencia de la política? ¿Cómo se piensa políticamente? ¿En qué consiste la ciencia política? ¿A qué se dedica un politólogo o una politóloga? ¿Sirve para ser político, para hacer carrera política después? ¿Son estos unos estudios de ciencia o son estudios de letras? Estas y muchas otras preguntas son las que queremos abordar en estos vídeos del curso de Universidad de Investigación y Política. Se trata de unos materiales que hemos preparado como complemento para los contenidos que os darán los profesores, así como para las lecturas que tendréis que hacer en casa y los ejercicios que trabajaréis colectivamente. Los próximos vídeos que vamos a mostraros van a poner el foco en algunos aspectos cruciales de la asignatura. Espero que os resulten de utilidad. En este vídeo vamos a hacer una introducción al pensamiento politológico y para ello vamos a tratar de clarificar la distinción entre política y ciencia política. La política, pensar políticamente, pensar en la política y pensar politológicamente son dos tareas paralelas, de hecho están muy solapadas. En muchos aspectos es la misma tarea, pero el pensamiento politológico requiere un poco más allá. Pensar como un político significa, sobre todo, estar orientado a fines que se conseguirán mediante medios. En cambio, pensar como un politólogo o como una politóloga significa pensar más bien en los medios que permitirán conseguir unos fines. En la actividad política hay diversas dimensiones y estas pueden ayudarnos a distinguir mejor estas diferencias. Hay una dimensión eminentemente moral, porque la política trata de poner en marcha, poner en práctica valores, principios. Hay también una dimensión cognoscitiva, porque en el fondo la política significa conocer qué está sucediendo y conocer qué ha sucedido en el pasado. Pero los politólogos añaden una dimensión performativa. Se trata de tomar decisiones, se trata de conocer las consecuencias y por lo tanto plantearnos también por las causas de esas decisiones. Por eso un politólogo o un político pueden pensar la política de forma muy parecida, pero al final el politólogo o la politóloga añadirán una pregunta sobre las causas que explican, sobre el funcionamiento de los medios, sobre cómo los medios condicionan los fines. En ese sentido podemos plantearnos hasta qué punto hacer ciencia política prepara para ser un político. Vamos a ver un poco mejor esta distinción entre política y ciencia política, mirando un poco hacia el pasado. La política se había pensado ya desde los tiempos de los griegos, cuando Aristóteles se preguntaba cómo conseguir la felicidad y el bien común para la polis. Luego, más adelante, Maquiavelo añadió una reflexión sobre cómo emplear el poder para conseguir los fines, para conseguir la unificación de Italia en su caso. Más adelante, ya en el siglo XX, el politólogo Harold Laswell se preguntaba que en el fondo la política implicaba preguntarse who gets what, when and how, es decir, quién consigue qué, cuándo y cómo. Y nosotros detrás de ello añadiremos ¿y por qué a todo esto? Un elemento importante para entender la importancia de pensar políticamente es comprender el concepto de autonomía de la política. Ese concepto se lo dio en términos prácticos Maquiavelo, pero nos lo ha explicado mucho mejor Giovanni Sartori, quien dice que la autonomía de la política se refiere esencialmente a cuatro características. Por un lado, significa convertir o tratar a la política como algo diferente de la sociedad, de la economía o de la religión, un campo específico. Por otro lado, significa entender la política como algo independiente, que responde a una lógica propia. No es un mero apéndice de otras dinámicas sociales, económicas, o religiosas, culturales. Por otro lado, además, la política es algo autosuficiente, que acaba explicándose a sí mismo y que se completa a sí mismo. Lo político en sí mismo es un proceso, todo él. Por último, la política se considera que también es la causa primera del resto de los hechos sociales. La política no es simplemente una consecuencia de dinámicas económicas o estructurales, sino que lo político puede convertirse en una explicación de efectos económicos, sociales y demás. Todo ello subraya el concepto de autonomía de la política
y se opone a una idea reduccionista, como algunos autores habían intentado defender en el pasado, que hacía referencia a un reduccionismo económico o sociológico, porque en el fondo pensaban que el mundo se mueve solo por términos económicos o por términos sociales o culturales. En el fondo, la autonomía de la política significa que si queremos entender los hechos políticos y las decisiones políticas, tenemos que atender a las características, a los factores eminentemente políticos que hay detrás. Si reconocemos la autonomía de la política, por lo tanto, deberemos también reconocer la importancia de conocer las leyes, las regularidades y los factores que envuelven las decisiones de los políticos. Y esto es lo que nos da paso a la ciencia política. La ciencia política entendido como una disciplina, una rama del saber, con identidad metodológica propia. Es verdad que la ciencia política se puede entender a su vez de formas distintas. Hay algunos autores que la entienden de una perspectiva eminentemente humanística, como si fuera un mero acumulación de conocimiento, un conocimiento erudito sobre lo político. Otros consideran que la ciencia política tiene eminentemente es una disciplina ideológica, es decir, que sirve sobre todo para influir y tratar de cambiar el mundo. No obstante, la perspectiva más extendida entre politólogas y politólogos actualmente es la de una perspectiva científica. La ciencia política es sobre todo una disciplina basada en una metodología, en una voluntad de conocimiento empírico al cual se le aplica el método hipotético deductivo. Es cierto que desde la perspectiva de lo que estoy explicando, el descubrimiento de la autonomía de la política no desembocó automáticamente en una disciplina con método científico. Después de Maquiavelo todavía tuvieron que pasar muchos siglos para que llegáramos a la situación actual. Sin embargo, ya, como explicaré más tarde, durante el siglo XX empezó a desarrollarse la política y la ciencia política como una disciplina autónoma a través de aquello que Max Weber denominó el proceso de desmagificación, tratando de dejar de ver lo político como algo secreto propio de los arcanos y convertirlo en un conocimiento que era fácilmente accesible e inteligible por parte de todo el mundo que tuviera los instrumentos conceptuales y metodológicos para hacerlo. En ese sentido, la ciencia política concibe la política desde una perspectiva en la cual no tratamos de explicar cómo debe ser el mundo, sino que tratamos de entender más bien cómo es el mundo y cómo funciona y por qué muchas veces el mundo no es como nos gustaría que fuera. Para ello es importante entender algunos aspectos epistemológicos del conocimiento politológico. Sobre todo, ¿a qué se dedica? ¿Dónde pone su interés? ¿Cuál es su objeto? Hay dos grandes perspectivas que tratan de explicar cuál es el objeto de la ciencia política. Tradicionalmente, siguiendo la tradición maquiaveliana, se había entendido la ciencia política como la ciencia del poder. Y nos preguntábamos por dónde está el poder y cuáles eran las formas en las que los actores e instituciones lo utilizaban. En términos contemporáneos, en cambio, hoy la mayoría de politólogos y politólogas tienden a pensar la ciencia política como la disciplina enfocada al sistema político, ese concepto del que hablaremos en otro momento y que creó el politólogo David Easton, y que es el resultado o refleja un proceso de interacción entre factores, instituciones y consecuencias. En último extremo, la ciencia política concebida de esta forma implica que es ser una ciencia empírica, por lo cual utilizamos conceptos y teorías abstractas para tratar de encauzar ese conocimiento, aplicándole una metodología empírica orientada a verificar o refutar hipótesis. Refutar significa que el conocimiento que producimos no es un conocimiento infalible, eterno, sino que es un conocimiento provisional. Son ideas que iremos encontrando a partir de nuestros estudios de la realidad hasta que alguien pueda decirnos que esas ideas son superadas porque hay una explicación mejor. Por eso, el conocimiento que ofrece la ciencia política siempre será un conocimiento provisional y limitado sobre la realidad. Para acabar, ¿a dónde ha llevado hoy toda esa tradición de ciencia política que os he explicado? Actualmente, la ciencia política es una disciplina más de la gran familia de las ciencias sociales, donde encontramos la economía, la sociología, la psicología o la historia, la geografía, entre otras. En ese sentido, la construcción hoy de la ciencia política, tal como la conocemos, ha significado un proceso de diferenciación.
Por un lado, una diferenciación institucional, al crearse una disciplina académica que tiene unas titulaciones, tiene unos departamentos, tiene unas facultades. También es un conocimiento especializado, donde tenemos autores, libros, estudios estrictamente de ciencia política y que dialogan con otro tipo de ciencias sociales. Y por último, es un perfil profesional. Hoy el politólogo o politóloga es alguien que ofrece unos tipos de servicios determinados para un tipo de tareas con unos conocimientos específicos que otras ciencias sociales quizá no pueden ofrecer de la misma forma. Por último, podemos preguntarnos hasta qué punto esto implica que hoy, cuando hablamos de ciencia política, deberíamos o no deberíamos hablar de política en las aulas, como nos decía Weber. Weber señalaba, de hecho, que en las aulas no es el lugar para que hablemos, para que pontifiquemos de política, sino que para que expliquemos los mecanismos que hay detrás que nos ayudan a entender esa política. Esperamos que esto os haya sido interesante y os esperamos en la próxima lección.